Muy buenas amigos del ajedrez, un placer estar con ustedes. Comenzamos con estas nuevas clases en el canal de YouTube Tácticos y Estrategas y en esta primera entrega nos vamos a dedicar a lo que es una sección muy importante en las aperturas como son las heladas. No sé si ustedes saben, pero las heladas son una trampa que se hace en la apertura generalmente mediante la entrega de material. Esta partida que vamos a ver entre Mullock y Kostic va a demostrar un poco eso, justamente lo que es lo peligroso que puede llegar a ser entregar material y que uno lo coma sin pensar y caer en una trampa oculta y cuando uno se da cuenta ya ser demasiado tarde para terminar con el peligro. Vamos entonces a esta partida que es de la ciudad de Colonia en Alemania 1912. El blanco inició con E4 y el negro respondió con E5, una apertura clásica por excelencia. El blanco sacó caballo F3 desarrollando su caballo al centro y atacando al peón negro y el negro respondió caballo C6, por supuesto defendiendo el peón central y digamos que sin ningún tipo de inconvenientes. Aquí el blanco tiene muchas opciones. El blanco va a elegir la apertura italiana, pero en verdad hay más opciones como ser la apertura española, la defensa de los caballos y también, por qué no, la apertura escocesa. Hay más opciones aún, pero esas serían las principales en esta posición para las blancas. Pensemos que esta posición es tal vez la más jugada en la historia del ajedrez. Hay partidas que datan del 1500 con esta posición, de la cual deriva quizás la apertura más vieja del ajedrez, que es la Ruy López, ¿no? Cuando el alfil sale a B5, que es la casilla que acabamos de colorear. Por lo tanto, el blanco va a elegir una opción que también es interesante, llamada apertura italiana y que también tiene varios siglos. ¿Cuál es el objetivo de la apertura italiana? No solamente desarrollar el alfil, también preparar el enroque, sino que además lo que trata es de atacar al famoso peón de Aquiles. Se le llama peón de Aquiles al peón de F7 de las negras, perdón, y de F2 de las blancas, donde son los únicos peones que están defendidos solamente por su rey. Por eso se le dice el talón de Aquiles o el peón de Aquiles de la posición de ambos jugadores y son los más atacables. Y ese problema se soluciona mediante el enroque. Entonces, apurar el enroque no solo es una cuestión, digamos, de desarrollo, sino de seguridad del rey. En esta posición vamos a ver el inicio de una celada realmente muy curiosa y que debería haber salido mal. Más allá de que muchas veces las celadas salen bien, o sea, le dan éxito a quien se tira el lance. En este caso deberían haber salido mal porque la jugada que hizo el jugador de negras, que es un buen jugador Kostic, es un error conceptual. Las jugadas principales en esta posición, antes de ver la movida que realizó el conductor de las piezas negras, son alfil C5, que es la típica apertura italiana donde los dos alfiles apuntan hacia el peón de Aquiles. La otra jugada es caballo F6, considerada defensa de los dos caballos contra la apertura italiana. Y la otra opción muy sólida y que muchas veces la recomiendo para evitar peligros es la apertura húngara, donde el alfil evita que el caballo blanco pueda saltar y sumarse al ataque sobre F7. Yo creo que estas tres opciones que acabamos de ver son definitivamente muy atendibles para las negras y las más seguras. Y en las tres hay una jugada de desarrollo, porque estamos poniendo en acción una pieza que hasta el momento no ha jugado. Sin embargo, volviendo a la jugada 3 del blanco, el negro hizo caballo D4.
Fíjense que ese caballo ya estaba jugando y con este avance en el centro está regalando el peón de E5. Por supuesto, y esto es una de las cosas que más tenemos que atender en la apertura, cuando mi rival me regala un peón, me regala una pieza, desde ya que puede ser un error, pero también puede haber una trampa oculta detrás, y es ahí donde se configura la celada, porque la celada es ni más ni menos que una trampa oculta que viene detrás de una entrega de pieza. ¿Y por qué muchas veces las celadas están exitosas? Bueno, por la tentación que uno tiene de ver el material que puede comer y no se resiste a la posibilidad de justamente de capturarlo. Entonces acá el blanco, con jugadas sencillas como C3 expulsando el caballo o como enroque, fíjense, tendría mucho más desarrollo que el negro y ahora sí verdaderamente estaría amenazando caballo por E5. Pensemos que en esta posición, tras enroque, que no se dio en la partida, pero que podría haberse dado tranquilamente, el blanco tendría desarrolladas 1, 2, 3, 4, 5 piezas contra solamente una del negro. Y estamos, o estaríamos, en la jugada número 4. O sea que en la jugada número 4 el blanco tendría una ventaja de desarrollo de 4 piezas, de 4 tiempos, considerando que a mí me gusta, digamos, definir al enroque como un movimiento de desarrollo doble, ya que se pone el rey en seguridad y también la torre entra en acción. Por lo tanto, el blanco con esta jugada hubiera castigado severamente la osadía de las negras. Pero, volviendo a caballo de 4, lo que tienen las heladas es la tentación por el material y el blanco no pudo resistirse y erróneamente comió caballo por E5, que aparte es muy tentador porque también amenaza capturar en F7 al movimiento siguiente acompañado por el alfil. Acá el negro va a hacer una jugada también anticonceptual, como es desarrollar rápido la dama, pero ya la dama sale amenazando 2 puntos, el caballo de 5 y el peón de G2. Si el blanco enrocara, ha de perder el caballo de 5. Y si el blanco mueve ese caballo, el peón de G2 ha de caer. En esta posición, el blanco comió el peón de F7, cosa que vamos a ver a continuación. Pero primero analicemos qué hubiera pasado si el blanco hubiera jugado alfil por F7, protegido justamente por ese caballo, y el rey negro hubiera perdido el enroque. Porque obviamente en este caso ante jaque y no poder comer ni tapar a la pieza que da jaque, hay que mover el rey. En esta posición, el blanco para no perder piezas jugaría alfil por G8, el negro tranquilamente caballo por G8, pero persiste la doble amenaza sobre el peón y sobre el caballo. Entonces, supongamos que el blanco jugara caballo C4, el negro tranquilamente jugaría dama por G2 y nuevamente amenazaría a la torre y al peón con un tremendo ataque. Quizás esto hubiera sido mejor que el desenlace que va a tener la partida, pero desde ya la posición del blanco es más que problemática. El blanco, volviendo a dama G5, prefirió jugar caballo por F7. Caballo por F7 es una jugada muy tentadora porque amenaza a la dama y amenaza a la torre. Y en verdad la torre negra está definitivamente perdida porque no tiene movimiento, no tiene cómo escapar de su ataque. Sin embargo, el negro hace un contraataque con dama por G2 que amenaza al peón de 4 y amenaza a la torre de H1. Ya el blanco tiene imposibilitado el enroque porque quedaría en jaque. Tampoco tiene la posibilidad de rey de 2 porque está el caballo que se lo impide. Y la única jugada viable que tiene es torre F1. Al jugar torre F1, el negro en vez de preocuparse por la torre, mete un jaque mortífero con dama por E4
Y acá el blanco está ante una opción tristísima, que tal vez sería la única, pero por supuesto que perdedora, que sería jugar dama de 2 y tras caballo por E2 tener dama de menos y aparte, en caso de comer el caballo, le comerían el caballo de F7 propio. El blanco no se resignó tras dama por E4 y prefirió jugar alfil E2. Y acá el negro le dio una lección y no pensó en el material, ya que acá el negro tranquilamente podía jugar rey por F7 o caballo por C2 que ganaba la dama. Pero hay algo mucho mejor que ganar material y que siempre hay que tenerlo presente, que es dar jaque mate. Y el negro con caballo F3 aprovecha la clavada del alfil y termina le dando jaque mate al rey de las blancas. En definitiva, esta es una de las heladas más cortas que existen en el ajedrez y realmente es maravillosa, pero debemos decir que nace de una jugada errónea como es la jugada número 3, caballo de 4. Porque si el blanco se hubiera abstenido de comer material y hubiera seguido desarrollando piezas como manda, digamos, los lineamientos principales de la apertura, esto no hubiera sucedido y seguramente el negro hubiera sido quien tendría que haber justificado esa pérdida de tiempo que es mover dos veces una pieza en la apertura ante el juego rival. Lamentablemente el blanco cayó en la tentación y tras caer en la tentación llegamos a esta posición desastrosa donde ni siquiera comió la torre y le propinaron un jaque mate en tan solo 7 jugadas. Esto nos demuestra que el poder de las heladas es fuerte y que no hay que menospreciarlas. Hay que saber enfrentarse a ellas, pensar si el rival se equivocó y le puedo comer una pieza, hacerlo, pero previamente tratar de analizar si no hay un peligro oculto, que ahí es justamente donde radica la raíz de las heladas, ¿no? En el peligro oculto que está detrás de la entrega de material. Espero que esta clase les haya servido, que les sea de utilidad para sus partidas, que los haga razonar en cuanto a las aperturas y para finalizar esta clase me gustaría que vean un breve resumen conceptual de lo que hoy hemos aprendido. Les mando un saludo y nos estamos viendo en el próximo video de Tácticos y Estrategas. Muchas gracias.